Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Espinosa y estamos en un podcast más en esto que es Gemetitza y me da un placer presentar a un gran amigo que siempre para mí desde que lo conozco fue una de las amistades que luego hice y es en la universidad y es mi estimado amigo Víctor. ¿Cómo estás? Mi estimado Lalo, muy bien de estar aquí en el podcast número 24. Ya es el episodio final de este año, así que pues bueno, esperemos que ya estén preparando su pavo, su recalentado, etcétera, ¿no? Pues ¿qué se les puede decir, chavos? Ya este es el último podcast del año, de un proyecto que nació a finales, más bien mediados de agosto. Y pues nada, hemos tenido bastante cambios, bastantes cosas muy, muy padres. Y pues bueno, al ser este último podcast queremos cerrar con todo. Obviamente espero que hayan visto los dos especiales de Navidad y próximamente el especial de fin de año, de año nuevo, como lo quieran ver. Y pues nada, muy feliz de estar tanto en el primero como en el último podcast de este año. Así es, Víctor. Y bueno, a nombre de Gemetitza les queremos desear unas felices fiestas, que disfruten estar en familia, no olviden estar en casa. Estamos en medio de una pandemia, entonces eh, tratemos de cuidarnos, ¿no? Estando en casa, vendrán tiempos mejores para celebrar, amigo. Exactamente, pues lamentablemente esta pandemia nos ha afectado a todos, no solo a un sector, sino a todos. Hay que recordar que hay mucha gente que perdió su empleo, hay mucha gente que perdió su empresa, mucha gente que perdió familiares. Entonces pues nada, sí ha sido un año muy complicado para todos en todos los sentidos. Y pues nada, hay que mantenernos con la firme convicción de que el siguiente año va a ser mejor. Obviamente este año nos deja mucha sabiduría. Sobre todo hay que ser buenos ciudadanos y pues bueno, hay que mejorar en todos los aspectos y disfrutar mucho la vida, porque ya sabemos que de un día para otro puede cambiar todo, ¿no? Y Así pues es, bueno, amigo. Lalo, este podcast va dirigido hacia los tipos de transportes logísticos. Dime, ¿cómo transportaste tu pavo hacia tu casa? Pues lo transporté, digamos, directamente desde el carrito del supermercado, de ahí ya lo pasé. Hice un multimodal, mi estimado amigo. Ocupé varios medios de transporte, ocupé metro, ocupé el carrito del supermercado y ocupé pues mi vehículo personal que son mis pies, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, fíjese, aquí ya tenemos un gran ejemplo de cómo son los tipos de transporte. Y pues nada, o sea, hoy vamos a hablar de todo lo que conlleva transportar la mercancía. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de mercancía, hay diferentes tipos de transporte y cada uno de ellos tiene diferentes tipos de ventaja. No es lo mismo ir al súper en un taxi, agarrar el pavo y subirlo y llegar a tu casa que pedir un pavo de Francia, sabiendo que va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, ¿te gustaría empezar, Lalo, sobre la introducción del tema? Claro que sí, Víctor, mira, ¿por qué decimos tipos de transportes? En lo que es en el área logística se manejan, pues son cuatro, yo metería un quinto y ahorita te explico por qué. Son cinco tipos de vehículos los que se utilizan, que son los terrestres, el marítimo, el férreo y el aéreo. Pero hay un quinto, mi estimado amigo, que eso yo lo tomo como el acuático. Me vas a decir, pero es que ya está el marítimo. Sí, pero si quieres más adelante te explico por qué estoy considerando el acuático, porque como tú bien lo acabas de mencionar ahorita, para poder transportar eh, cualquier tipo de producto, incluso de personas, existe una diversidad de modalidades de transporte, incluso dentro de estos tipos hay uno que se llama multimodal. Exactamente, como tú lo acabas de decir ahorita en el ejemplo, ay, perdón, que pusimos del pavo. Eh, Tómenme los chicos para que no tengan agruras. El multinodal es prácticamente como lo hacemos en el súper. Nosotros llegamos por nuestros propios pies o por un taxi, por un camión, etcétera, ¿no? Llegamos al súper y vamos echando nuestras cosas en el carrito. Del carrito pasa otra vez al taxi. Entonces, todo eso, todo cuando combinas diferentes tipos de transporte, se convierte en multinodal. Ahora, para saber
qué transporte nos conviene más, tenemos que definir qué tipo de mercancía es la que vamos a transportar. No es lo mismo transportar un pavo que transportar un lingote de oro, ¿no? Entonces, todas las medidas de seguridad y de higiene tienen que estar acompañadas del tipo de transporte que vamos a estar utilizando. Empecemos por lo más básico, y creo que ha sido el medio de transporte más ambiguo durante toda la existencia de la humanidad, que son las carretillas. Eh, las carretillas, Lalo, ¿qué tipo de mercancías podemos transportar ahí? Bueno, en las carretillas, hablemos de hace, pues, del año 1800, 1820, que es cuando surge como tal, pues puede ser, o un poquito antes, pero las carretillas te Mucho ayudan antes, ¿no? mucho antes, Sí, porque pero, ya estamos hablando de épocas revolucionarias. pero las carretillas en esa época, ¿en qué te ayudaban? Pues prácticamente desde transportar eh, prácticamente personas hasta animales, cualquier tipo de objeto que pudiera entrar dentro de esa carretilla, ¿no? Anteriormente así lo utilizaban, porque era uno de los pocos medios de transporte para esa época utilizados, ¿no? Que hoy en día pues ya contamos con infinidad. Y algo, antes de continuar, algo que sí quisiera, que yo creo uno de los puntos que se te olvidó de todos los que tú dijiste, Víctor, es costes. El uso, depende del tipo de transporte que tú utilices, es el coste, no es lo mismo. Por ejemplo, tú que también usas mucho transporte por el tipo de trabajo que tienes, ¿no? No es lo mismo utilizar un vehículo terrestre a utilizar a un naviero y a utilizar un avión. ¿Por qué? Porque el naviero, ¿qué te va a dar? Mayor capacidad, pero el costo es menor a un terrestre, que la capacidad puede ser reducida, pero tu coste puede ser un poquito más elevado. ¿Por qué? Porque vas a consumir combustible, vas a pagarle a una persona que te opere el vehículo, X cantidad. El aéreo, por ejemplo, es el vehículo muy caro, de los más, bueno, para mí es el más caro, ¿no? De hecho, en costes. Entonces, es un tema que, un punto que a lo mejor se te pasa por ahí, ¿no? Pero es muy importante el costeo. Es exacto, amigo. Nada más recalcando el punto anterior, 1810 es tiempos de independencia, ¿no? Entonces, sí, te volaste ahí, ¿no? Y también me voy a revolucionar, es de independencia. Eh, pero bueno, sí, los costes, todo tiene que ver, todo eso es un sistema bastante complejo, pero pues bueno, vamos desde los inicios hasta lo más novedoso, ¿no? Hay un tipo de transporte que el cual ya no es muy utilizado o prácticamente ya está muriéndose, que son los que son arrastrados por animales, mulas, caballos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya las organizaciones en pro de los animales y obviamente por la salud de los animales, pues obviamente ya lo están prohibiendo. Este tipo de transportes obviamente suelen ser los más baratos. ¿Por qué? Porque una mula nada más le das su hierba y ya. Obviamente se cuida como cualquier tipo de animal, pero pues hoy comprar hierba y llevar un animal a un veterinario suele ser más barato que comprar combustible a cada rato, ¿no? Es Entonces es un correcto. tipo de transporte que está muriendo. Ahora, por decirlo, todas esas personas que se dedicaban a recoger basura con las mulas, todo eso, ahora ya están adoptando como los bicimotos, ¿no? O los mototaxis más bien, ¿no? Eh, que Pero suele hoy ser en un día medio de se siguen usando. ¿Vale? Hoy en día, yo he visto que sigue, sí, como dices, los animales con, bueno, las mulas que vienen arrastrando la basura, aún las veo, tanto en el centro como aquí en donde está tu casa, mi estimado amigo. Gracias. Yo he visto y sí, pues es un transporte, ¿no? Pero lamentablemente está muriendo. Pues lamentable o afortunadamente, ¿no? O sea, Afortunadamente, mira, porque, ajá, lamentablemente porque es a lo mejor parte de la cultura mexicana, ¿no? Que se adoptó. Por eso digo lamentable, porque es ya parte de una cultura que de nuestro país, que desde, como tú dices, de la época de la independencia o mucho antes, o incluso en la conquista, el animal era el medio de transporte, ¿no? Y era algo que a México lo identificaba. A un charro, ¿cómo lo identificas? Montado en su caballo, ¿no? Entonces, pues te digo, exactamente. Hay que recordar que en la época de la conquista aquí llegaron los caballos y aquí se empezaron a utilizar ya las carretillas, ¿no? O sea, aquí en México se utilizaban, por decirlo, los burros, pero para arar tierra, ¿no?
ya empezó la conversión a utilizar las carretillas, pero para ahora ya las máximas autoridades y como medio de transporte, ¿no? Pero bueno, creo que nos estamos desviando un poquito del tema, vamos directamente a lo que son los tipos de transporte. Hablaste ahorita mucho de los costos, ¿no? Dime, Lalo, ¿por qué la cervecería Modelo, en lugar de transportar su cerveza en aviones grandes hacia Europa, por qué lo hace mediante barcos? Por varias situaciones. La primera es el volumen que puedes llevar. En un avión no puedes llevar grandes cantidades, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si tú llevaste una materia y esto lo vemos y lo voy a tomar y voy a explicar por qué voy a tocar este tema. Mecánica clásica, no sé si la llegaste a ver, a ¿Sí? llevar. Y tópicos de ingeniería. Ahí en tópicos de ingeniería a mí me enseñaron, digamos, a calcular los centros de gravedad de cada objeto para poder hacer la carga de dichos vehículos, llámese cualquier vehículo, porque es una medida de seguridad principalmente. Si yo cargo al avión con grandes cantidades, lo único que va a provocar es que el avión nunca despegue, para empezar, ¿no? Es una medida de seguridad. El otro punto es, y es por la capacidad, que te lo vuelvo a repetir, no puedes transportar grandes cantidades. Y tercera, es porque el costo es muy elevado. ¿Por qué? Porque recordemos que en un aeropuerto, llámese cualquier aerolínea, tiene que pagar arrendamiento al aeropuerto para hacer uso de la pista y todo el servicio del aeropuerto. Pagarle mantenimiento a las aeronaves es demasiado costoso, y más si es una aeronave que no es de tu propiedad, sino es arrendada. Entonces es muy costoso. ¿Qué beneficios tiene? Pues que el producto te puede llegar al día siguiente o en menos de 24 horas, ¿no? Que es la única ventaja que tendrías en un transporte aéreo, por ejemplo, para Corona. ¿Por qué lo manda en barco? Porque puede mandar grandes cantidades de producto hacia Europa. El costo reduce prácticamente lo doble o el triple de lo que te puede salir en lo que es en un avión. Entonces, a Corona le conviene por costo y por volumen. Desventaja, que va a tardar demasiado tiempo en llegar a su destino. ¿Por qué? Porque un barco no puede ir a gran velocidad precisamente porque debe de cuidar y mantener íntegra la cantidad de mercancía que lleva. ¿No? Tú has visto los buques, has ido alguna vez a Veracruz, Sí, has visto cómo vienen bien cargados de los contenedores, ¿no? Y exacto. últimamente en Facebook y en redes sociales han salido un accidente de una de las empresas más populares de transporte que por el mal tiempo y también por mal aseguramiento de los contenedores perdió gran cantidad de carga en el mar. Entonces es una también de las grandes desventajas que se tienen, ¿no? Pero si nos vamos a esa empresa modelo, ¿sabías tú que ocupan también ferrocarriles para mandarlos a los puertos? Sí, justamente es un tipo de transporte que utiliza Volkswagen en Alemania. O sea, ellos sacan la materia prima de las minas y en tren llegan a las fábricas. Eh, es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí vas viendo el sistema logístico que tiene para que lleguen más rápido, primera, más seguro, y tercero, que ya tiene un sistema directo. Nada más recapitulando tantito lo de los barcos y eso. Eh, Ahorita puse a Corona, pero ¿qué pasa con DHL, no? DHL también manda excesivas cargas porque son internacionales, ¿no? Pero porque ellos sí utilizan aviones, por la sencilla razón de que las cosas tienen que llegar rápido. Por, eh, por ende, nosotros pagamos el envío, ¿no? El costo extra del envío, y que muchas veces es barato, muchas veces es caro, dependiendo de dónde haga escala, ¿no? Pero ahí también vamos a las diferencias. Nosotros solo vamos a utilizar barco, avión cuando sean escalas grandes. No tendría caso utilizar, por decirlo, un avión de Ciudad de México a Toluca, cuando lo puedes hacer por medio de un tráiler donde te va a salir mucho más barato, ¿no? O sea, hay que tener ahí en cuenta el tipo de carga que vamos a tener y la logística que se va a utilizar para ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso a mí me recuerda mucho cuando se transportó a Tlaloc aquí a la Ciudad de México, ¿no?
el tipo de transporte tuvo que ser especial, es uno de los transportes más especiales, creo que nada más utilizan la NASA para, para las naves que van hacia el espacio, ¿no? Entonces, eh, se tiene que tener sumamente cuidado en cada uno de los aspectos que va a llevar este tipo de transportes. No es lo mismo llevar un transbordador que algo icónico de la cultura mexicana, ¿no? Ante ello, ¿cómo hacen los exámenes de seguridad y higiene, Lalo? Esto va a depender mucho también del tipo de carga, ¿no? Eh, Porque no es lo mismo llevar un contenedor de 40 pies a un contenedor de 10 pies en un avión. Principalmente por el peso, ¿no? Y te vuelvo a repetir, la materia para mí que me ayudó mucho en ese aspecto fue la de trópicos de ingeniería, ya que con estos cálculos yo voy a saber de cierta manera pues cómo cargar el avión para darle la seguridad tanto a los que van dentro del avión como a la mercancía que va dentro del avión. Uh-huh. Aquí sí vamos a entrar a temas un poco más de cálculos matemáticos para darle esa seguridad. Obviamente, por ejemplo, al momento de cargarlo a un avión, pues no nada más es meter los contenedores que son especiales, los contenedores para un avión, y meterlos ahora sí que meterlos al fuselaje y ya, se tiene que hacer un tipo de amarre especial con unos cintillos, no sé si los has llegado a ver, unos cinturones prácticamente que cruzan de la, ¿no? ajá, que van de un lado a otro, que los sujetan para que al momento que alguna turbulencia o al momento del despegue o aterrizaje, pues la carga no se mueva y pueda provocar que el avión se pueda caer, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de carga, se manejan diferentes tipos de medidas de seguridad. Un ejemplo, claro, yo eso apenas lo vi en un documental, transportaron 5 elefantes de África a la Ciudad de México, a lo que es al bosque de Chapultepec. Y bueno, fueron 3 a Chapultepec y 2 al bosque de Aragón, al zoológico que está ahí. ¿Por qué los transportaron en avión y no en barco, no, Víctor? Te has de preguntar. Principalmente por el estrés del animal. El viaje en barco puede llevar incluso hasta 30 días en llegar de un punto a otro. El estrés del animal pues puede afectarlo. Tú sabes que un animal con un susto, un cigüeño con un susto le puede dar un paro cardíaco. Ahora imagínate un elefante que puede pesar más de 20 toneladas. Pues... Exactamente, y por decirlo, ese tipo de amarres, ahorita se me viene mucho a la cabeza, no sé si te recuerdas, es un capítulo de Malcolm en el medio, donde van a tirar un colchón, y ese colchón se les cayó porque no lo amarraron bien en unas vías del tren y causan una catástrofe química en el vecindario donde viven, ¿no? No sé si te acuerdas de de ese capítulo. Sí. Y, o sea, este tipo de amarres lo podemos ver en cuando transportamos nosotros, cuando hacemos algún tipo de mudanza, ¿no? Cuando amarramos algo a un carro o algo así, ¿no? Que tienes que estar así como que checando que no se mueva, que no se la die, ¿no? Cuando vas viendo, no sé, los trailers que cuando en las carreteras, cuando dan vuelta parece que se van a caer, ¿no? O sea, ahí entran mucho las matemáticas. Bien dicen que nosotros los ingenieros tenemos que basar todos en modelos matemáticos, y es cierto. Nosotros no podemos cargar por cargar, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces? Cuando se carga por cargar, no sé, a lo mejor ponen todos los electrodomésticos del lado derecho y el unicel del lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay una vuelta en U o muy cerrada? Pues se va a caer porque no hay un contrapeso, ¿no? Es correcto, Víctor. Algo que sí, ahorita que tocaste el tema de seguridad y temas matemáticos, ¿por qué estamos recargando mucho esto? De que se tiene que saber cargar el vehículo. Muchas empresas, por ahorrarse dinero, y yo lo entiendo porque la logística es optimizar tanto tiempo como en costos. Cuando hacemos entregas unitarias, que es un pallet con un cierta cantidad de lote, a veces decimos vamos a entregar desde el punto más cercano a la planta al punto más lejano y así vamos a ir haciendo la entrega, ¿no? Y obviamente pues al estibarlo pues obviamente van a ser pesos diferentes y lo cargamos así del viaje más corto al viaje más largo y posiblemente el viaje más corto es el que te pide mayor cantidad de artículo, ¿no? Es el más pesado.
pero desafortunadamente de esa manera no se debe de cargar, porque hay un ejemplo muy claro, un accidente que pasó hace años en la salida de México a Cuernavaca, por Santa Fe me parece que fue el accidente, de un tráiler que venía bajando y que quiso frenar y no alcanzó. ¿Y cuántos carros se llevó? Hizo una mega carambola, hubo muchos muertos. ¿Y esto a qué se debió? Al peso excesivo que traía la caja. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Un vehículo y más de carga tiene un centro de gravedad y se debe de calcular dónde está su centro de gravedad para ayudarle al vehículo a distribuir la carga. ¿Qué pasa si su centro de gravedad está al frente del vehículo, atrás del vehículo, por así decirlo, y le metemos todo el peso atrás de la caja? Al momento que ellos tengan que frenar, todo el peso lo trae atrás. Imagínate, si necesita 100 metros para poner el tráiler en alto total, si tiene mal empleado el centro de gravedad, todo ese peso lo va a impulsar hacia adelante y es lo que ocasiona los accidentes. Por eso es muy importante que sepamos cómo hacer la distribución de pesos en cualquier tipo de transporte para evitar accidentes. Es exacto, Lalo, y de hecho hay unos videos en donde ponen un carrito, no sé si los hayas visto, ponen un carrito y ponen así como que la carga, la caja de la carga, ¿no? Y van poniendo así como pequeños, pesos, y dicen, bueno, si los colocas aquí en medio o aquí enfrente, y se colea el carro, no pasa nada, porque luego va a encontrar su punto medio, ¿no? Pero si lo pones en un pequeño lado donde no, ¿qué va a pasar? En lugar de que el carro haga y ya, va a empezar. Y ahí es donde empieza todo el desastre, ¿no? También es cuestión de no solo salvaguardar la carga, sino salvaguardar la integridad de la persona que va manejando, pero también de las personas que están, bueno, de los demás automovilistas, ¿no? Porque también ser conductor de tráiler conlleva más responsabilidad que un conductor normal. Es muy exacta tu información, mi estimado amigo. Y algo que en tipos de transporte sabemos que va a depender muchísimo el tipo de volumen que lleves, ¿no? Porque no puedes decir, pues porque me va a salir más barato, voy a llevarlo en barco, ¿no? A Europa. Y nada más lleve un contenedor tu barco, ¿no? Es así como también tú decir, o sea, no inventes, vas a invertir demasiado dinero, aunque es más barato, por un contenedor, y ese barco es el único que va a llevar, ¿no? Entonces, si va a ser un contenedor, tienes que ver que el barco que vas a utilizar, pues lleve más contenedores, que pues por lo regular siempre van atascadísimos, ¿no? De contenedores. Si tú los has visto en Veracruz, cómo llegan bien cargados. Y te acuerdas que yo te dije que hay dos tipos de transporte marítimo y acuático. ¿En qué diferencia el acuático al marítimo? El acuático es para aquellas zonas que el acceso es por río y que las cargas son menores, o sea, son cargas, digamos, cajas tipo Amazon muy pequeñas, con una embarcación pequeña puede transportar. Esos son los que se llaman transportes acuáticos, son vehículos, lanchas pequeñas que pueden entrar solamente por ríos. Marítimo obviamente es mar abierto y que puede llevar grandes cantidades. Pongámonos un ejemplo, el primer punto que tú tomas es como si fuera una trajinera y el segundo es como un barco, ¿no? Es correcto, es por ejemplo aquí Xochimilco, ¿no? Eso podría ser que es un transporte acuático, porque está dentro de un río que no puede entrar una embarcación grande, es una embarcación muy pequeña que permite entregar cierta cantidad de producto a ciertos puntos, ¿no? Es exacto, amigo. Y pues bueno, ¿qué pasa, por decirlo, con las nuevas modalidades? ¿Si has visto, por decirlo, que ya están entrando los drones en medio de transporte? Así es, eso se considera igual como un transporte aéreo para entregas digamos, son entregas de trayectoria corta o locales. También en la cuestión logística encontramos que hay transportes para ciertos sectores, áreas locales, áreas regionales y lo que es internacionales. Entonces el dron entraría como parte de transporte aéreo, pero para entregas simplemente locales. Ok, sí, pues de hecho, o sea, un dron no va a aguantar tanto, no tiene tanta autonomía, ¿no?
Existen varias cuestiones, Lalo, en cuestión por decirlo de las alturas y todo ello. Por decirlo, hace poco estaba leyendo que por decirlo aquí un avión de la Ciudad de México no puede salir con todo su contenedor de combustible lleno, porque pues por el peso y por todo no alcanzaría a subir, ¿no? Eh, en ello puede repercutir algo en cuestión de las cargas. Sí, tienes toda la razón, Víctor, perjudica mucho más en el aeropuerto de la Ciudad de México, que está considerado como el aeropuerto, uno de los aeropuertos en Latinoamérica más peligrosos a nivel mundial. El primero es el de Bolivia, por la altitud. A mayor altitud, menor aire hay. Entonces, el motor de un avión requiere de aire para poder tener un funcionamiento más óptimo. Entonces, al no tener tanto aire, el motor pues no puede ir a su máxima potencia. Bueno, tiene que ir a su máxima potencia más bien, perdón, pero su centro de gravedad es muy cambiante. No sé si me explico. Sí. Entonces, si voy a cargar un avión aquí en la Ciudad de México, es muy importante y qué buen punto qué bueno que lo tomaste, Víctor. Antes de cargar un avión, y eso es en todos los transportes, no nada más en el avión, pero más específico en el avión, antes de cargarlo tienes que pedirle el plan de vuelo al piloto. Esto porque en el plan de vuelo del piloto te marca si lleva, cuántos pasajeros lleva, porque recordemos que hay aviones de carga y pasajeros. Hay aviones que nada más son de pura carga, pero hay unos que son carga y pasajeros. ¿Cuántos pasajeros lleva? ¿Cuánto combustible lleva? ¿Cuál es la ruta que lleva? ¿Cuáles son sus aeropuertos alternos que tiene? Esto precisamente le va a ayudar al encargado de cargar el vehículo de saber cómo configurar su carga para que el avión pueda tener una trayectoria más viable y óptima. Entonces, sí, dependiendo a la altitud, va a modificar incluso aquí en la Ciudad de México, igual un vehículo no lo vas a poder cargar de la misma manera como si lo vayas a cargar, digamos, en la costa, ¿no? Exactamente, todo transporte necesita, bueno, sí, todo transporte necesitamos ver las condiciones en las cuales se va a encontrar, ¿no? Hablando de empresas logísticas, amigo, ¿cómo se hacen los planes? O sea, yo sé que por decirlo, tenemos diferentes nodos en los cuales podemos verificar en dónde puede haber más tráfico, etcétera, ¿no? Pero, ¿ustedes cómo identifican la mejor ruta? Se va a calcular dependiendo también al tipo de, bueno, de entrega que se hace. Como te lo mencioné anteriormente, muchas empresas hacen su recorrido desde la más cercana a la más lejana, para cuando sea su regreso, pues prácticamente el vehículo venga vacío, ¿no? Hay otras empresas, y eso por ejemplo yo hice una práctica en la universidad en el cual pues igual en tráfico y transporte teníamos que entregar cierta cantidad en dos vehículos, cierta cantidad de equipos a cierta distancia, ¿no? Entonces, en ese punto, nosotros teníamos que calcular cuánto combustible iba a gastar, el vehículo que se iba a utilizar, la autonomía del vehículo. Entonces, para poder trazar una ruta, tienes que ver infinidad de cosas, ¿no? Si la ruta que vas a utilizar tiene tráfico, en caso, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México no se da casi eso de los plantones, Sí. entonces también tienes que tener una ruta alterna por si tu primera opción está bloqueada, buscar una opción que te permita hacer el mismo tiempo que en tu primera, porque si también algo importante en la logística es el tiempo. Muchos dicen, ah, pues ya salió el tráiler y pues, no importa el tiempo que llegue, no. Yo como empresa de transporte, si tú me dices, ¿sabes qué? Necesito cierta cantidad de artículos o de producto para el día de mañana, yo tengo que llegar a la hora que yo te dije, yo llego a las 10 de la mañana del día lunes. Entonces, a esa hora tengo que llegar porque es un compromiso que yo tengo contigo como cliente. Y si en mi trayecto hay un plantón, tengo que buscar una ruta alterna que me tenga que hacer llegar a las 10 de la mañana. Es correcto, amigo. Y de hecho, bueno, yo como industrial también llevamos logística. Son algunos tipos de material no tan especializadas como tú, pero también llevamos logística. En ese tipo de cuestiones, nosotros podemos identificar que para ahorrar tiempo, dinero, este, eh, tenemos que, si el tráiler sale de un punto A,
y tiene que llegar a un punto B, pero en ese transcurso puede haber un punto AB o punto o A.1, eso qué quiere decir, aquí está A, aquí está B y aquí está en medio el medio punto, donde puedes cargar más cosas, vas, o sea, sale ya cargado, lo cargan un poquito más, llega al punto donde tenía que llegar, descarga lo que tenía que descargar y y al regreso pasa otra vez a cargarse para ir a otro punto y así. O sea, suena como muy entrelazado, pero es la realidad. Muchas empresas así le hacen para no pagar de más posible al conductor. O sea, porque un conductor cobra caro de tráiler. Entonces, para evitar ese tipo de gastos fuertes, mejor se dividen y así puede llegar a más clientes. Así es, de hecho es una manera de hacer la entrega más eficiente y es una forma en la que tu vehículo no lo tienes parado. En cuestión de logística, al tener una flota de vehículos, sea cual sea marítimo, aéreo, acuático, terrestre, férreo, pues tener un vehículo parado en tu empresa te genera costos. Una empresa, para seguir generando ganancias, debes de tener siempre en movimiento tus vehículos, siempre. Entonces, lo que hacen esas empresas es, dejo en un punto, en ese mismo punto vuelvo a cargar y vuelvo a dejar. En ese punto B, descargo y vuelvo a cargar y me voy a mi punto C y así se va. Esto es para optimizar costos operativos en cuestión de mantenimiento. Exacto. Es la logística de la cadena de suministro. Aquí también producción ya también me dijo. Gracias, papá, otra vez. Toda la cadena de suministro tiene que llevar un objetivo en común, que es más rápido, más seguro y sobre todo más confiable. Aquí, y yo lo he visto, ¿no? Que muchas empresas no nada más utilizan el terrestre, son transportes multimodales. Grandes empresas como Coca-Cola, DHL, Corona, que ocupan más de un transporte y creo que la mayoría de las empresas utilizan ese medio para hacer más eficiente su distribución, ¿no? Y cada vehículo, como lo mencioné anteriormente, se utiliza para ciertas zonas. Por ejemplo, el terrestre es más para cuestiones regionales o cuestión nacional, ¿no? Como aquí en la República. Corona ocupa el tren, no nada más para transportar su cerveza a la costa para que pueda salir en barco hacia Europa, sino también lo ocupa para empezar a dejar producto en algunos estados por donde pasa dicho tren, ¿no? Entonces, también hay que saber que el vehículo está especializado para cada sector. No vas a mandar un transporte terrestre de aquí a Europa porque es imposible, ¿no? Al menos de que sea como los vehículos de James Bond, que se puede convertir en submarino y te lo puedas llevar así, sería la única manera. ¿Existe transporte por submarino, bro? No se considera como transporte como tal, pero podría decirse que es un transporte, no para mercancías, pero sí para... Bueno, puede ser para mercancías si te dedicas a algo ilegal, ¿no? Para hacer trasiego. Entonces, se puede considerar como un transporte. Sí es transporte porque al fin y al cabo llevas a una persona. Tomemos en cuenta que un transporte no nada más es para transportar mercancías, sino también personas. Exactamente. Ahorita que tú hablas, por decirlo, de esas cosas ilegales, ¿qué tipo de cuidados tiene que haber como empresa transportista para que no te metan gol en ese tipo de cuestiones? Pues principalmente tienes que, tú como transportista, saber qué es lo que estás transportando y también estar al pendiente de lo que te están cargando, ¿no? Porque sabemos muchos que hay personas que te quieren hacer mal, ¿no? Y te pueden meter ahí la carga ilegal. Pero tú como transportista debes de estar siempre al pendiente, incluso como te lo dije, en un avión en tu plan de vuelo te lo entregan. Tú tienes como transportista que te tienen que entregar un documento en el cual te tienen que decir qué estás transportando y cuánto es la cantidad que estás transportando. Porque hay una norma, la 012, que es pesos y dimensiones, y esto aplica nada más para el transporte terrestre y para todo transporte hay alguna norma, pero bueno, en este caso me enfoco más a la 012 porque es la que yo más manejo en cuestiones de transportación terrestre, ¿no?
el acero, pesos y dimensiones. Entonces, imagínate si tú como transportista no verificas esa información o no tienes esa bitácora, te llega a parar una federal y pues en el problema que te metes, amigo. Exacto, exacto. Creo que todo tiene que estar en regla, ¿no? Tanto el conductor, la carga, etcétera. Todo tiene que estar en regla. Eh, Hablando, por decirlo, de todos los pallets y eso, los pallets tienen cierto tiempo de vida útil, ¿no? Cuando los desechan, ¿se desechan igual normal o tienen algún tipo de tratamiento especial? Pues mira, últimamente se están ocupando mucho los palets ya de plástico que tienen más tiempo de vida útil. Antes, y esto te lo puse porque aquí donde está tu casa tengo te hacen creo lo que es para emplayar, hacen, o sea, te hacen el material y realmente pues todo el pallet de madera lo tienen pudriéndose, ¿no? Incluso ahí por Pantitlán, donde está el área pues de un área de almacenes, también todo el pallet de madera está pudriendo afuera. Debería de haber un tratamiento, sí, para poder reciclar ese tipo de materiales, ¿no? Pero ya el pallet de madera ya no se utiliza. Algo muy importante que si utilizas pallet de madera, también debe de ir en cualquier tipo de transporte, tiene que llevar un control de plaga. Tienes que ir no me acuerdo a qué, creo que es la Secretaría de Zagarpa, me parece, de Agricultura, algo así, donde tienes que ir a solicitar tú esa inspección de tus pallets que no traigan plaga. Porque si llega digamos que yo transporto plátano en pallet y en guacales de madera a Europa, yo no puedo, si trae plaga, al momento que llegue en Europa, ese producto ya no entra, me lo rebotan. Entonces tienes que ir a la secretaría, no tengo el dato, pero me parece que sí es en Zagarpa, lo tienes que solicitar ese certificado de cero plaga. Por eso se utilizan ya los palets de plástico, porque ya, pues, ya no requieres tanto de ese certificado. Ok, mira, algo bastante interesante, eso no lo sabía en cuestión de las plagas, del control. Eh, y que bueno, eso significa que también tienes que tener como que la normativa ante la OMS y ante las diferentes ISO y las normativas mexicanas, las NOM. Y es muy importante en cualquier tipo de empresa, pero mira, no tenía el conocimiento de ello. Eh, pues, ¿qué te parece, Lalo? Que para ir cerrando este tema, me va diciendo es como que los puntos más importantes de los tipos de transportes y tus recomendaciones. Ok, mi conclusión sería que si eres una empresa de transporte, pues es muy importante en primera que capacites a tus operadores, ¿no? Porque no es lo mismo manejar un tráiler a manejar una camioneta o una camioneta. Entonces es capacitar a tus operadores a que sepan utilizar los vehículos ca- cargados o no cargados, porque obviamente también cambia mucho el tipo de manejo de un tráiler cuando viene cargado y cuando ya viene, digamos, a caja vacía, ¿no? Entonces es capacitarlos, mantener todo tu transporte, mantenerlos en buen estado, ya sea barco, ya sea un avión, ya sea tráiler. Lo más recomendable es que, por ejemplo, si es terrestre, el vehículo lo cambies cada 5 años lo vayas cambiando. Es lo más recomendable. Un aéreo, puedes darle un uso hasta 10 años y volver y cambiarlo y darle un mantenimiento constante. Por ejemplo, el aéreo es darle mantenimiento constante eh, la vez que estuve yo haciendo alguna práctica en el aeropuerto era darle mantenimiento al avión era un ciclo de 7 vuelos. Cada 7 vuelos era un ciclo de mantenimiento. Entonces, esa sería mi recomendación como tal y saber si tengo la capacidad para utilizar algún otro tipo de transporte, no ya sea marítimo, aéreo o el servicio multimodal. Exacto, voy a retomar lo que dice Lalo, el estudio de los procesos, el estudio del trabajo, el estudio de las cargas, el estudio físico, el estudio químico en cuestión de las plagas, todo eso lo tenemos que tener mucho en cuenta y también de las posibilidades que tenemos de utilizar uno o diferentes tipos de transportes, dependiendo de las necesidades y de la urgencia de las mismas, ¿no? Pues nada,
este tema es muy, muy complejo. Creo que para tener, ahora sí que adentrarnos muy a fondo, tendríamos que tener un podcast sobre cada tipo de transporte, lo cual pues aquí lo tratamos de resumir lo más posible, pero pues igual si les interesa algún tipo de transporte en específico, díganoslo y con mucho gusto hacemos el podcast, no tenemos ningún tema en ello. Recuerden que igual, así como existen los ciclos de cada 7 vuelos, por decirlo en ADO, es cada camión que llega, cada camión que tiene que ser revisado. Los sensores de los aviones, de los autobuses tienen que estar al 100. Todo tiene que estar al 100 para la que operatividad sea de la mejor manera posible. Así que nada, hay que ser muy conscientes, hay que ser muy responsables en cuestión de todo ese tipo de cosas, porque recordemos que pues prácticamente se está trabajando con el patrimonio de unas personas, se está trabajando con vidas, que es lo más importante, así que pues no hay que dejar ningún tema al aire, al contrario hay que poner todas las ganas posibles para que todo el núcleo que es la logística funcione al 100%. Y pues Lalo, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué recomendaciones tienes para este fin de año? Pues mis recomendaciones principalmente, a lo mejor van un poco fuera ya del tema, pero sería para este fin de año es manténganse en casa, convivan con su familia, disfruten estas fiestas navideñas o de fin de año con la más sana distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia y pues diviértanse con los podcasts de Gemediza, tenemos especiales navideños, un especial de Día de Muertos, algunos especiales que los pueden hacer disfrutar y hacer más amena pues estas fiestas, ¿no? Exacto, pues pásenla muy bien, feliz año nuevo, esperemos que en 2021 pues ya tengamos vacuna al 100%, que ya podamos estar vacunados y que podamos regresar a nuestra cotidianidad. No hay que bajar los brazos, la pandemia sigue y seguirá, es algo que llegó para quedarse, entonces hay que extremar Da- cuidados y pues nada, pues le recomiendo pues una canción que es una de mis favoritas, que siempre que termina el año siempre me la paso escuchando, que es Un año más de Nato Roja. Entonces, pues bueno, disfruten mucho su cena, su familia, sus amigos, el disfruten recalentado. mucho cada una de las cosas que la vida les brinda y pues nada, nos vemos en el 2021 con, con nuevos Más. proyectos, porque créanme que 2021 viene con todo, viene a romper. As- Así es, amigo, y no olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en YouTube estamos como Gemetitza, Vox, Spotify y Google Podcast. Igual ahí nos pueden encontrar todos los podcasts que hemos grabado durante este año 2020, que como bien lo mencionó Víctor, aún inicia a mediados de junio, agosto, fue cuando empezamos a grabar los podcasts. Ahí están todos nuestros podcasts, igual algún comentario déjenlo en la cajita de comentarios. Y bueno, les deseo una feliz Navidad, un año nuevo. A ti, Víctor, un abrazo y nos estamos viendo el próximo año. Un abrazo a toda la familia, amigo, cuídate mucho y pues ya sabes, todo lo mejor, que venga lo mejor para el 2021 para todos. Así es, amigo. Nos vemos. Vale, bye.